Vamos a continuación en este vídeo a explicar las principales características del inicio de la Edad Media. Los aspectos que vamos a trabajar van a ser el fin del Imperio Romano, los reinos germanos, prestando atención a los visigodos, el Imperio Bizantino, el Islam y por último Carlomagno. El proceso por el cual el Imperio Romano cae es bastante complejo. Nosotros vamos a citar o enumerar a una de las causas. Lo primero que tenemos que señalar es la división del imperio en dos. Como veis, en el año 395 Teodosio divide todo el Imperio Romano en dos partes, el de Occidente y el de Oriente, con capital uno en Roma y otro en Constantinopla. El objetivo era manejar mejor un imperio tan grande y gestionarlo mejor. El segundo de los aspectos que va a provocar la caída va a ser pues las invasiones bárbaras de pueblos que venían principalmente de Asia, y vamos a destacar a Atila, que asedió el Imperio Romano durante el siglo V. Otra de las causas va a ser la crisis económica, malas cosechas. El Imperio Romano va a dejar de conquistar territorios, sino todo lo contrario, va a ir perdiendo, o incluso va a tener que ir negociando con las diferentes tribus bárbaras, y en este aspecto va a decaer. Otro punto es el cristianismo. Va a ser un foco de separación, ¿no? Digamos que el cristianismo lo que hacía es no venerar al emperador, sino una figura como era y es Jesús, y eso va a provocar divisiones en la sociedad que tampoco van a ayudar a que el imperio prevalezca. Por último, decir que en el año 476 Odoacro, que es un rey germano, conquista Roma, y siendo Rómulo Augustulo el último emperador. Esto se produce en el año, como veis aquí, 476, y marca el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. A continuación vamos a explicar las características de los reinos germanos. Lo primero que tenemos que decir es que la máxima figura es el rey, que estaba asesorado por un consejo. Este consejo estaba formado principalmente por nobles y guerreros. Este consejo se encargaba de elegir a su representante, es decir, a su rey, pero con el paso del tiempo esto ya va a dejar de ser así y será algo hereditario, es decir, pasará de padres a hijos. Con respecto a las leyes, tenemos que destacar dos aspectos. El primero de ellos es que inicialmente los germanos sus leyes eran no escritas, se transmitían de manera verbal, y al invadir a los romanos se van a fusionar el derecho romano con las leyes germanas, ¿no? Se va a generar otro tipo de leyes. Va a pasar lo mismo con los idiomas. Se van a generar diferentes lenguas derivadas del latín, como puede ser el castellano, catalán, el gallego, el italiano o el francés. Con respecto a la religión van a convivir dos tendencias, ¿no? La más mayoritaria es el cristianismo, que ya la conocemos, tiene a Dios y a Jesús de Nazaret como referencia, y dentro del cristianismo hay una tendencia que se conoce como el arrianismo. Sin entrar en detalles, podemos decir que el arrianismo defiende que Jesús no es divino. Esto inicialmente van a convivir y luego el arrianismo va a ser considerado una herejía y será algo perseguido y terminará siendo eliminado. Por último, vamos a destacar que es una sociedad muy rural, es decir, la mayoría de la población vive en el campo. Las actividades económicas más importantes pues son la agricultura y la ganadería, el comercio apenas existe, y las ciudades van a entrar en declive, principalmente por este aspecto, ¿no? Si el comercio deja de existir, pues la ciudad deja de tener sentido, y también hay que decir que las ciudades se van a despoblar debido a las continuas guerras, van a dejar de ser lugares seguros. Si nos vamos al mapa, por citar algunos reinos germanos, bueno, pues los visigodos son los que finalmente se establecerán en la península ibérica, los francos en lo que hoy conocemos como Francia, los lombardos en la parte de la península itálica, y en las islas británicas, bueno, pues veis aquí principalmente a los anglosajones. Si nos centramos en los visigodos, vamos a ver que inicialmente ocupaban parte de lo que es Francia y no toda la península ibérica, aunque finalmente será este territorio donde se establezcan. Ocupan toda la península más o menos en el año 507. La capital la van a establecer en Toledo, y vamos a destacar principalmente a tres reyes. El primero de ellos es Leovigildo, que podemos destacar que consolidó la autoridad real, extendió el territorio y dictó algunas leyes. Recaredo, como hecho más importante, pues se convirtió al catolicismo, y como lo comentaba en la diapositiva anterior, pues el arrianismo será perseguido e eliminado. Y por último, Recesvinto va a unificar todas las leyes y las va a dejar por escritas en un documento que se llama Fuero Juzgo. Finalmente los visigodos van a entrar en constantes guerras entre ellos y disputas, y esto va a ser aprovechado por los musulmanes, que en el año 711 van a entrar por aquí y van a conquistar la península ibérica, terminando con los visigodos.
A continuación vamos ahora a explicar el Imperio Bizantino. Si recordáis, el Imperio Romano se dividió en dos partes, en el 395, Occidente y Oriente. Bueno, la parte de Occidente será conquistada en el 476, pero la de Oriente va a durar 1000 años más, aproximadamente, y se llamará Imperio Bizantino. ¿De dónde viene este nombre? Pues fijaros, la capital del Imperio Bizantino está aquí, en Constantinopla, pero el origen de esta ciudad estaba sobre la antigua ciudad de Bizancio, y de ahí el nombre. Lo primero que tenemos que decir que la figura más importante es el emperador, también llamado Basileus. Este emperador concentra todos los poderes, político, administrativo, incluso religioso. Está apoyado por una red de funcionarios y de cuerpo diplomático que le ayuda a las gestiones y evidentemente por un ejército muy poderoso. El emperador más destacado y más importante se llamó Justiniano. Durante su reinado se va a dar una gran prosperidad económica debido principalmente al comercio. Las grandes rutas pasaban por ahí, las que pasaban de Europa hacia Asia y las de Asia hacia Europa. Así que era como el punto central. También destacamos que Justiniano va a tratar de recuperar el Imperio Romano de Occidente. Fijaros que va a conquistar parte de la península de los Balcanes, península itálica, norte de África, incluso sur de España, pero de ahí ya no va a pasar. A nivel cultural tenemos que destacar Santa Sofía, que es una catedral magnífica que está construida en esta ciudad y que luego veremos una foto más adelante. A nivel legal destaca el Código Justiniano, que es un documento en el que se recogen todas las leyes. Como todos los grandes imperios, va a entrar en decadencia. Poco a poco esos territorios van a ir siendo conquistados por reinos también germanos y va a quedarse finalmente en un pequeño territorio, en Constantinopla, que será conquistada por los turcos, por un sultán que se llama Mehmet, en el 1453. A nivel cultural, lo primero que tenemos que destacar es que poco a poco el latín va a dejar de ser la lengua que se use en el imperio y va a ser sustituida por el griego. Los mosaicos van a ser una de las manifestaciones artísticas más características del imperio bizantino. Ya sabéis que el mosaico es un conjunto de pequeñas piedrecitas que forman un dibujo, una imagen más compleja. Las iglesias, la planta que se usa, la forma que tienen es la planta de cruz griega, que más adelante veremos una foto. También se caracteriza por el uso de grandes cúpulas y luego vamos a destacar Constantinopla como gran centro cultural. Hay que decir que la ciudad llegó en su época de máximo esplendor a tener medio millón de habitantes, que para la época es algo bastante importante. Y se van a ser un punto de unión entre Oriente y Occidente, pues va a ser un punto de encuentro, ¿no?, de todas las tendencias culturales del momento. Y por último destacar el cisma de Oriente, que lo explicaremos un poquito más adelante, pero así a grandes rasgos diremos que es la separación de la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Se produce en el 1054 y esta división sigue hasta hoy. Cuando os hablaba en la otra diapositiva de la planta de cruz griega, pues hace referencia a este tipo de forma, ¿no?, en la que hay este brazo, ¿vale? Y en el centro pues se encuentra el crucero en el que suele estar una cúpula. Esta es Santa Sofía, que es una de las iglesias más importantes del mundo en ese momento, porque actualmente es una mezquita. Se transformó en mezquita cuando fue conquistada por los musulmanes en 1453. Bien, cuando hablamos del cisma, pues es la división del cristianismo, como veis, en dos ramas, los católicos y los ortodoxos. Esto se produce en el 1054. Los católicos van a seguir siendo fieles a la autoridad del Papa y los ortodoxos van a ser fieles a la autoridad del Patriarca de Constantinopla. En ese sentido, por dar alguna pincelada más, bueno, pues los principales países de Europa del Este han sido evangelizados en esta tendencia, son ortodoxos, y destacantes monjes son Cirilio y Metodio. De hecho, el alfabeto cirílico se creó específicamente para este cometido y viene del nombre de Cirilo. Por último, vamos a trabajar con la sociedad. Vamos a distinguir principalmente tres grupos. Los privilegiados, quienes controlan el poder y tienen las máximas riquezas, pues formados a la cabeza por el Basileus, y el alto clero y la aristocracia. En un segundo nivel, con menos derechos y con menos privilegios, el bajo clero, funcionarios, comerciantes y campesinos libres, y por último los que no tienen ningún tipo de derecho y vivían en la pobreza, pues mendigos y esclavos y siervos.
Bien, cuando hablamos del Islam tenemos que ver dos aspectos, uno Islam como imperio y otro como religión. Nosotros vamos a trabajar los dos. El origen del Islam está en esta región que se llama la península arábiga. Destacan dos ciudades, Medina y la Meca. En ese momento la mayoría de la población eran pastores nómadas, eran politeístas y la actividad principal pues era la ganadería y la agricultura. Mahoma va a ser un comerciante que recibe la llamada de Dios y va a empezar a predicar una nueva religión monoteísta en la que todo el mundo debe someterse a Alá. Esto no va a gustar en su ciudad, en la Meca, ya que consideraron sus predicaciones como un ataque al orden social y va a ser expulsado a la ciudad de Medina. Este hecho se va a producir en el 622 y se conoce como la Égira y es el inicio del calendario musulmán. Igual que nosotros tenemos el año cero con el nacimiento de Jesucristo, ellos empiezan con la expulsión de Mahoma a la ciudad de Medina. Cuando hablamos del Islam como religión, pues tenemos que destacar las siguientes características. La primera es que su dios es Alá, es una religión monoteísta. La segunda, que su libro sagrado es el Corán, donde se recogen las predicaciones de Mahoma, que es el profeta. La tercera es que la mezquita es el templo donde van a orar los musulmanes. Y en este sentido vamos a diferenciar entre musulmanes y árabes. Los musulmanes son aquellas personas que profesan el Islam y los árabes son los habitantes de la península arábiga. Entonces, no todos los árabes son musulmanes. Es una cosa que tenemos que ver, ¿vale? Y seguimos. 5 preceptos que tiene esta religión. La primera es la profesión de fe, en el que todo musulmán debe recitar no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Deben de orar 5 veces al día en dirección a la ciudad de la Meca. Una vez al año deben de peregrinar a esta ciudad. Aquí tenéis la foto de esa gran plaza donde está la Kaaba, que está dentro de este templo negro, donde los fieles dan vueltas alrededor de esta piedra. Una vez al año se da el mes de Ramadán y deben de ayunar. No pueden comer ni beber desde que sale el sol hasta que se pone. Y por último tienen la obligación de dar limosna. Otras ideas fuera del Islam es la yihad o la guerra santa, ¿no? Que es el deseo de expandir su religión a través de la guerra, en el que se le promete a las personas que lo hagan pues la salvación, el cielo eterno. Bueno, aquí tenemos un dibujo de la mezquita, es el lugar de culto de los musulmanes. Lo primero que destacamos es el minarete, esta torre, desde donde se llama la oración. El muecín llama la oración a los fieles para que acudan a la mezquita. Cuando entramos a la mezquita hay una fuente, se llama la fuente de las abluciones, donde los musulmanes se lavan manos y pies, o el cuerpo entero en algunos casos, antes de orar. Ya dentro de la mezquita está la sala de oración, está la Qibla, que es un muro que está orientado hacia la Meca, ya que como os he comentado antes tienen que orar hacia la Meca. Está el Mirab, que es una capilla que está situada en este muro. Y por último está el Mimbar, que es el púlpito desde donde el imán, que es el sacerdote musulmán, pues dirige la oración. Vamos a trabajar la parte política del Islam como imperio. Vamos a diferenciar principalmente 3 etapas. El califato ortodoxo, que va del 632 al 761, la dinastía omeya, que va del 661 al 750, y la dinastía abasida, que va desde 750 hasta, bueno, se conoce como el final, cuando Al-Ándalus es conquistada por los reyes católicos en el 1492. Como veis en este mapa tenemos todos los territorios que han sido conquistados por el Islam, un gran imperio que va desde Asia, pasando por el norte de África y finalmente en la península ibérica. Bueno, si nos fijamos ahora en las etapas, vamos a concretar un poquito más. La primera, que es el califato ortodoxo. Gobernaron cuatro califas. Em, la expansión, como veis, de los territorios va por Irak, Palestina, Siria, Egipto y Persia. Hay que decir que durante esta etapa se genera una división entre sunitas y chiitas. Voy a explicarlo de manera que sea muy sencilla. Los sunitas son aquellos seguidores de la tradición de Mahoma, especialmente los 3 primeros califas, que son personas que sucedieron a Mahoma y que le acompañaron desde el principio. Y los chiitas son los que apoyan a Ali, que fue el cuarto califa y que era primo y yerno de Mahoma, pero que no había estado con él desde el principio. Ali va a ser asesinado y va a comenzar el gobierno de una nueva dinastía, la dinastía de los Omeyas. La capital va a estar en
en Damasco y durante su gobierno se producen dos hechos importantes. La conquista de Hispania y la derrota del Islam por los francos en la batalla de Poitiers. Los musulmanes se siguieron expandiendo por Europa y trataron de llegar a Francia por los Pirineos. Ahí fueron detenidos y dejaron ya de ampliar los territorios por esta vía. Los omeyas van a ser asesinados por los abasíes y se va a producir un momento de deterioro ya del imperio que se va a ir desintegrando en diferentes reinos, ¿no? Uno de ellos va a ser, por ejemplo, Al-Ándalus. Finalmente los turcos van a ir conquistando todos los territorios y será el imperio que se quede como tal en representación del Islam. La organización política de este imperio es bastante clara. En primer lugar está el califa, tiene toda la autoridad política y religiosa. Luego está el visir, que es un primer ministro que apoya al califa. Luego están los emires, que gobiernan las provincias. El cadí, que son los jueces. Y el diwan, que son tesoreros reales y que se encargan de asuntos económicos. A continuación vamos a analizar la sociedad y la economía. Con respecto a la sociedad, tenemos que decir que hay un fuerte factor religioso. Evidentemente los musulmanes son los privilegiados y judíos y cristianos no privilegiados. Dentro de los musulmanes tenemos que decir que los que tenían el máximo poder y tenían los cargos públicos más importantes van a ser los árabes. En un segundo escalafón van a estar los sirios y los bereberes, que eran musulmanes provenientes del norte de África, y en un tercer nivel eran muladíes, que eran cristianos que se habían transformado al Islam. Por último estaban los judíos y los mozárabes, que eran cristianos que vivían en territorio musulmán. Ambos se les tenían ciertos privilegios de mantener sus costumbres, pero en ningún caso podían acceder a cargos públicos y tenían que pagar más impuestos que los demás. Y por último, en el último escalafón, pues mendigos, esclavos y siervos. Con respecto a la economía, tenemos que decir que la agricultura va a ser la actividad principal, destacando principalmente el regadío. Van a ser grandes artesanos y en ese sentido el comercio que se desarrollaba en un mercado llamado zoco va a tener mucha importancia. La ciudad, en ese sentido, destacar que había grandes ciudades como la de Córdoba, que tenían incluso hasta 100.000 habitantes, va a ser el centro de la vida política y económica y de alguna manera también religiosa y cultural, aunque insisto, la mayoría de la población vivía en el campo. Hasta tal punto que la moneda, que había dos tipos, el dinar y el dirhem, bueno, pues va a tener una validez bastante importante en todos los territorios dominados por el Islam, incluso fuera, puesto que en ese momento era un imperio muy poderoso. En esta imagen tenemos las diferentes partes de la ciudad. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es la muralla. Todas las ciudades estaban amuralladas. Todo lo que se queda fuera de la muralla, pues son los arrabales, que son los barrios pobres. Dentro de la ciudad, ¿qué encontramos? Pues, por ejemplo, el zoco, que es el mercado donde se producen los intercambios comerciales, la mezquita, en este caso hay una mezquita pequeña y una mezquita principal, más grande. Hay algún palacio dentro de la ciudad donde viven aristócratas. La alhóndiga, que son edificios donde se almacenan principalmente trigo y diferentes materiales. Los baños, es una zona de ocio y de relax. La Medina, que es el casco histórico de la ciudad. Luego tenemos aquí el barrio judío, con sus propios templos, como es la sinagoga. La Alcazaba, que es la residencia del califa. Y por último tenemos aquí, como veis, la alquería, que son casas de campo que se dedican principalmente al cultivo. A nivel cultural, el Islam fue una de las civilizaciones más desarrolladas de su época. Vamos a destacar sus principales logros en matemáticas, medicina, agricultura y literatura. En matemáticas inventaron el álgebra y perfeccionaron la trigonometría y la aritmética. En medicina usaron nuevas técnicas de cirugía y anestesia. Destacan médicos como Avicena y Averroes. En agricultura introdujeron nuevas técnicas de cultivo, como el regadío, el empleo del molino y la noria. Y en literatura destacan libros como Las mil y una noches. Hay que decir que también trajeron elementos de otras regiones, como puede ser la pólvora o la brújula, que lo trajeron de Asia. Por último, cuando hablamos de arte, nos vamos a centrar principalmente en la arquitectura. Los materiales que usaron fueron modestos, principalmente destacando el ladrillo. Y como dos ejemplos más característicos de esta civilización va a ser el uso de la cúpula y del arco de herradura. No solamente usaron el arco de herradura, tenéis aquí en esta foto y en este dibujo, sino también otros tres tipos de arcos,
como puede ser el lobulado, el entrecruzado y el dentivo. Los edificios más importantes son las mezquitas, que ya hemos dicho antes que era el lugar de culto, y las madrazas, que son escuelas. La decoración principalmente destacamos tres. La caligráfica, que como veis son textos, que suelen ser versos del Corán. La cería, que son este tipo de decoración geométrica. Y aturiquis o decoración con motivos vegetales. Bueno, espero que esta presentación os ayude y os sirva un poco de apoyo para el estudio del tema. Muchas gracias.